la nube, ¿de acuerdo? Ya no había usado nunca MATLAB, tengo que invertir tiempo para no quedar atrasado. Bueno, vamos a ver un poquito de MATLAB. Bueno, lo que estábamos hablando entonces de la distribución de la variable, de la distribución de las variables, ¿de acuerdo? Lo que nosotros necesitamos es saber cómo se distribuye la variable dependiente y cómo se distribuyen los parámetros, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos interesa. Entonces aquí vamos a aplicar algunas propiedades. Dado que la variable dependiente y es, sí, dado que la variable dependiente y es una combinación lineal de una normal, decimos que la variable dependiente y se distribuye como una normal. ¿Cuál es la propiedad que vieron ustedes en inferencia estadística? En estadística, que si yo tengo una variable que es normal, se distribuye en forma normal, yo tengo que la combinación lineal de una normal es una normal, ¿de acuerdo? Una propiedad súper simple. La combinación lineal de una normal es una normal. ¿Cuál es el valor esperado de la variable dependiente? El valor esperado es la función de regresión lineal. ¿Cuál es la varianza de la variable dependiente? La varianza de la variable dependiente es sigma cuadrado. ¿De acuerdo? Disculpe, profesora, si puede poner la PPT, por favor. Perdón. Parece que... Está, no, está puesto. Gracias. acá en la pantalla 2. Ahí ya se ve. Sí, se ve. Gracias. Entonces, ¿qué estamos? Dado que dijimos que el error se distribuye como normal de media cero sigma cuadrado, decíamos que la variable dependiente es una combinación lineal del error. Entonces, de errores normales, la distribución es normal. Decimos que la variable dependiente se distribuye como una normal de esperanza del valor esperado de la variable dependiente y la varianza de i. ¿Cuál es el valor esperado de i? Es la función de regresión, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la varianza de i? La varianza de la variable dependiente es sigma cuadrado, ¿de acuerdo? Esto no lo vamos a calcular por ahora. Se lo voy a dejar como tarea. A ver, les voy a dejar como tarea calcular el valor esperado de i y la varianza de i. ¿De acuerdo? Que les quede como tarea, pero por favor hagan la tarea. Hagan la tarea. Traten las tareas de hacerlas ustedes solos. Aunque se equivoquen, hagan las tareas. ¿De acuerdo? Alguien me mandó unas tareas por acá. Está bien, hagan las tareas, aunque se equivoquen, pero es importante que vayan trabajando. Miren, aquí profesor de econometría del MIT decía que la econometría es como las relaciones románticas, ¿de acuerdo? Como las relaciones de pareja. Muchos de ustedes son casados, tienen novio, pololean, qué sé yo, entonces han aprendido algo de la vida, que para tener una relación larga y duradera se requiere esfuerzo, se requiere trabajo, y la econometría, para aprender econometría se requiere un esfuerzo. ¿Alguno de ustedes baila salsa o tango, algún baile así como de salón? Nada. Reggaetón. Cueca de salón, cueca. Reggaetón. 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 Para bailar salsa, por lo menos cuando se bailaba la salsa, se requiere esfuerzo, ¿no es cierto? Mucha práctica. Por lo tanto, la econometría también se requiere esfuerzo, ¿de acuerdo? Es algo parecido. Entonces, yo se las voy a dejar como tarea que calculen el valor esperado de la variable dependiente y la varianza de la variable dependiente. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿quién le puede contar a los compañeros que vienen llegando por qué la variable dependiente se distribuye como una normal de media y valor esperado de i y varianza de i? ¿Quién le puede contar a los compañeros que vienen llegando por qué la variable dependiente se distribuye como una normal? ¿Quién le puede contar a sus compañeros? Nadie. ¿Por qué se distribuye la variable dependiente como una normal? ¿Por qué decimos que la variable dependiente y se distribuye como una normal? Concentración de datos me suena ahí a argucias. Se distribuye como una normal porque es una combinación lineal de una normal. El error es normal.
Por lo tanto, la combinación lineal de una normal es una normal. Súper simple, ¿de acuerdo? O sea, la variable dependiente se distribuye como una normal porque es una combinación lineal de errores normales, ¿de acuerdo? ¿Qué nos interesa ahora? Las propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios y su distribución, ¿de acuerdo? Entonces vamos a agregar las propiedades del teorema de Gauss-Markov. De los estimadores vamos a agregar otras propiedades y vamos a agregar la propiedad de la normalidad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir que bajo el supuesto de normalidad de los errores y de que la variable dependiente se distribuye como una normal, vamos a decir que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios tienen las siguientes propiedades. Dime. Es una campana de Gauss, claro. Claro, y la chi cuadrado sería como una curvita que sería como más, más concentrada. Porque I es una regresión. Una cosa es el modelo de regresión lineal y otro es la distribución. ¿De acuerdo? La distribución de la variable dependiente se dice que es normal. Se distribuye con una normal que tiene un comportamiento normal. ¿Qué es un comportamiento normal? Que hay un valor esperado que está en el centro, en que hay una mayor probabilidad de estar alrededor de ese valor esperado y que es una distribución simétrica. Lo que tiene es lo que se desvía de la media para un lado, a la derecha se desvía para un lado a la izquierda, y esa es la distribución. La regresión es el modelo, es distinto de la distribución, o sea, es la relación que existe entre la variable dependiente y la variable explicativa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos que, ¿cuáles son las propiedades de los estimadores de la función de regresión muestral que nos interesa para hacer inferencia estadística? Por una parte dijimos que eran insesgados, ¿de acuerdo? Por el teorema de Gauss-Markov. Vamos a decir que son consistentes, vamos a ver qué significa ser consistente. Dijimos que eran eficientes, su varianza es mínima, por teorema de Gauss-Markov, se distribuyen en forma normal. Vamos a ver por qué. En el modelo simple tenemos que beta 1 gorro se distribuye como una normal. ¿Cuál es el valor esperado? Beta 1. ¿Cuál es la varianza beta 1 gorro? Beta 2 se distribuye como una normal de valor esperado beta 2 y varianza beta 2 gorro. La normal estandarizada, que le llamamos Z, sería la variable aleatoria menos su media dividido por la desviación estándar o la varianza, la raíz cuadrada de la varianza, y sería una normal 0,1. ¿Por qué los parámetros beta 1 gorro y beta 2 gorro se distribuyen como una normal? Porque son combinaciones lineales de normales. La combinación lineal de una normal es una normal. La variable dependiente es una combinación lineal de variables determinísticas y errores normales, por lo tanto es normal. Los parámetros beta 1 y beta 2 gorro son combinaciones lineales de variables normales y variables determinísticas que son los X. Por lo tanto, son normales. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro esto? Aunque sea viernes por ahí por la noche ya y cansados de la semana. Entonces, vamos a ver los dos conceptos, concepto de sesgo, insesgamiento y concepto de consistencia. ¿Qué quiere decir consistencia? Me dicen que un estimador es insesgado cuando realizar repetidas estimaciones con muestras elegidas al azar, el valor promedio de estimación de estas estimaciones corresponde al verdadero valor. O sea, el estimador es insesgado si el valor esperado del estimador es igual al verdadero valor. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que es insesgado. O sea, el valor promedio, el valor esperado, corresponde al verdadero valor. ¿Qué es lo que es la consistencia? Me dicen, un estimador se dice consistente cuando la incertidumbre con respecto a su valor desaparece. O sea, fíjense que son cosas distintas, se parecen pero son distintas. Que el estimador sea insesgado quiere decir que el promedio, en promedio, el estimador es igual al verdadero valor. Cuando es consistente, quiere decir que la incertidumbre, que yo tengo certeza, voy a tener certeza en algún momento de encontrar el verdadero valor del parámetro.
La incertidumbre con respecto a su valor desaparece. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la muestra se acerca a la población. Si yo tengo una muestra que es igual a la población, obviamente los parámetros que yo voy a encontrar son los verdaderos parámetros de la población. Beta 1 gorro va a tender a converger a beta 1, beta 2 gorro va a converger a beta 2, ¿de acuerdo? Por otro lado, cuando tengo una muestra de tamaño que tiende a infinito, o sea, una muestra muy grande, obviamente en muestras muy grandes, va a haber una convergencia del valor del parámetro estimado al verdadero valor. Queda claro, tiene sentido, ¿no es cierto? Tiene mucho sentido. En la medida que nos acercamos con una muestra muy grande, obviamente nos acercamos a la población o nos acercamos al verdadero valor. Entonces, formalmente vamos a decir que el estimador es consistente si beta 1, beta gorro converge en probabilidad a beta. O que la probabilidad límite, en el límite, la probabilidad de beta gorro es igual a beta, con n tendiendo a infinito. Eso se llama la probabilidad límite o límite en probabilidad. O sea, cuando hablamos de insesgamiento, hablamos del valor esperado. Cuando hablamos de consistencia, hablamos de convergencia en probabilidad. Entonces, un estimador podría, si el estimador es insesgado, va a ser consistente. Pero un estimador podría ser consistente, pero no necesariamente insesgado. Lo más fuerte, el primer requisito es que sea insesgado. Un estimador insesgado siempre va a ser consistente, pero no necesariamente un estimador consistente va a ser insesgado. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos estas propiedades de los estimadores y vamos a ver ahora la distribución normal de los parámetros. La distribución normal es una campana de Gauss. ¿Cuál es la propiedad de una distribución normal? Es simétrica, ¿de acuerdo? Lo que tengo a la derecha de la media es exactamente igual a la izquierda. También vamos a ver las propiedades de las colas. Las colas son delgadas en la distribución normal. Entonces tenemos que la distribución normal de los parámetros estimados, beta gorro, la función de beta gorro, la media es el valor esperado y por otro lado tengo las desviaciones estándar, más una desviación estándar menos una desviación estándar. ¿De acuerdo? Por otra parte, vamos a decir entonces, vamos a decir acá que el cociente entre una normal estandarizada y la raíz cuadrada de una chi cuadrada es una distribución T. El cociente de una normal estandarizada y la raíz cuadrada de una chi cuadrada es una distribución T. ¿De dónde surge la normal estandarizada? De restarle al parámetro estimado beta gorro la media, dividirla por la varianza. La varianza es desconocida. ¿Y por qué tenemos la varianza? ¿Qué es lo que es la varianza desconocida? La varianza de los errores. Como la varianza de los errores es desconocida, utilizamos el estimador o varianza muestral. La varianza muestral o la varianza de los errores se distribuye como un chi cuadrado. Entonces, fíjense que al estandarizar la normal, al estandarizar la distribución de los parámetros beta, llegamos a una distribución T que es similar a una normal, no es exactamente igual. La distribución T es el cociente entre una normal estandarizada y la raíz cuadrada de una chi cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que los parámetros se van a distribuir como T, vamos a ver, se distribuyen como una normal, pero ¿para qué nos sirve esta distribución T? ¿De acuerdo? ¿Para qué nos sirve esta distribución T? Para realizar test de hipótesis. ¿De acuerdo? Aquí yo les voy a subir una serie de propiedades de las normales para que esto lo vieron en estadística o no. Nada de eso, más o menos. Nunca lo entendiste mucho. Bueno, vamos a ver algunas propiedades, pero aquí lo importante es la propiedad de normalidad, ¿de acuerdo? Los parámetros son normales porque son combinaciones lineales de normales. Y normales estandarizadas, ¿de acuerdo? ¿Para qué usamos las normales estandarizadas?
para hacer test de hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que es la hipótesis? La hipótesis que yo me voy a formular es determinar, dar valores a los parámetros, ¿de acuerdo? De la regresión lineal. Por ejemplo, se desea saber si la pendiente es distinta de 0. Lo primero que queremos saber si la pendiente es 0 o no, ¿de acuerdo? Vamos a decir que la pendiente es significativa cuando es distinta de 0. Es estadísticamente significativa. ¿Cómo sabemos si la regresión? Nosotros fíjense que cada vez estamos afinando más nuestro análisis de la regresión. Lo primero queríamos saber si el modelo estaba bien estimado o no. El ajuste del modelo, la bondad del ajuste, el R cuadrado. Después vimos el error cuadrático medio de predicción. ¿De acuerdo? Si la desviación estándar de los errores era pequeña o grande. Vimos la varianza de los estimadores. Lo que queremos saber ahora, si los parámetros son estadísticamente significativos. Entonces, ¿qué queremos analizar nosotros? Si los parámetros, los verdaderos parámetros son 0 o distintos de 0. ¿Qué quiere decir que un parámetro sea significativo, estadísticamente significativo? Quiere decir que ese parámetro es distinto de 0. Entonces, la hipótesis nula nos dice que beta 2, la pendiente es 0. La hipótesis alternativa es que es distinta de 0. Lo que nosotros queremos probar es que si es 0 o no. Para eso vamos a usar lo que se llama la prueba T o el estadístico T, ¿de acuerdo? La prueba T es el estimador del parámetro de beta 2 borro, menos el valor de la hipótesis. En este caso sería el valor esperado, el valor de la hipótesis que sería 0. Dividido por el error estándar del estimador. ¿Qué es esta T? Es la normal estandarizada dividido por la chi cuadrada. ¿De acuerdo? Esto que nosotros hacemos es lo que se llama la prueba de dos colas. ¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros hacemos es lo que se llama la prueba de dos colas. ¿Por qué se llama una prueba de dos colas? Nosotros tenemos la T, esta T que construimos acá, con el parámetro estimado, le restamos 0, el valor que queremos testear, lo dividimos por su desviación estándar, y tenemos acá esta T estandarizada y la distribución de T, que es, la distribución de T es muy similar a la normal, también es simétrica, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que la hipótesis nula va a quedar en el área delimitada entre T de alfa medios y menos T de alfa medios. El valor esperado aquí es 0, porque queremos verificar si el parámetro es 0 o no, ¿de acuerdo? El área hechurada sería las hipótesis alternativas. Entonces, la hipótesis nula es el área que queda delimitado entre los valores, estos valores de extremos, T de alfa medio menos T de alfa medio, que se llaman los valores tan tabulados en la tabla de la distribución T. ¿De acuerdo? ¿Esto lo vieron en estadística? Inferencia estadística. Entonces, nosotros vamos a encontrar un valor de T para beta gorro, ¿de acuerdo? Si ese valor de T de beta gorro cae dentro del área de la hipótesis nula, entre los límites superior e inferior, no podemos rechazar la hipótesis nula. Si no rechazamos la hipótesis nula, en lo que la hipótesis nula dice que beta es igual a 0, diríamos que el parámetro no es significativo. No es estadísticamente significativo. Si nuestro valor de T cabe fuera del área, cabe fuera en el área hechurada, ya sea por la derecha o por la izquierda, decimos que se rechaza la hipótesis nula, y al X%, ¿qué es lo que es alfa? Sería la certeza con que nosotros queremos aceptar o rechazar la hipótesis nula. Generalmente alfa es 5%, entonces cuando es una prueba de dos colas, fíjense que yo estoy diciendo que el parámetro es 0 o distinto de 0. Puede ser el parámetro, puede ser positivo o puede ser negativo. Por eso se llama prueba de dos colas. Si alfa es 5%, tenemos que esto sería T de alfa medio del 2,5% menos T de 2,5%. Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula, quiere decir que con un 95% de certeza, el parámetro es significativo. ¿Queda claro? ¿Queda claro?
Ahora, esto lo vamos a hacer con los datos del laboratorio, ¿de acuerdo? Vamos a dejar acá todos los datos de pizarrita. Para también los que ustedes no saben, que acordamos con sus compañeros, aquí hicieron bastante lobby sus compañeros mientras ustedes estaban ahí tomándose un cafecito, que vamos a correr el control de este sábado para el otro sábado, porque se sentían ellos muy mal preparados para dar el control mañana. Mañana no habría clases, ni control, ni nada, ¿de acuerdo? El próximo sábado van a tener su control. Yo voy a estar fuera de Santiago. El próximo sábado voy a estar intermitente con ustedes, pero va a quedar el ayudante a cargo. ¿De acuerdo? ¿Les parece? El control es online, sí. Sería orientada al control y al certamen, porque recuerden que tienen ustedes certamen el 8 de abril. No, el control va a entrar solamente hasta la varianza, ¿de acuerdo? Hasta la varianza. Las mismas dos clases hasta la varianza. R cuadrado, el error cuadrático medio o el error de la desviación estándar de la función de regresión y la varianza de los estimadores. Hasta ahí, con una sola variable explicativa. Para el certamen sí van a tener el modelo multivariable, ¿de acuerdo? Eso ya es materia del certamen. El control, dime. Claro, la materia sí, la materia, el certamen hasta la otra clase, hasta toda la materia que alcancemos a pasar hasta antes del certamen. De las 4 primeras clases. Bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a ver justamente el tema del laboratorio. Nosotros en la clase pasada estimamos la fórmula del KPM. La fórmula del KPM decía dos cosas. Una, que el parámetro del intercepto era 0 y que la pendiente tenía que ser mayor que 0. Cuando nosotros queremos saber si en la pendiente es mayor que 0 o menor que un cierto valor, tenemos que usar la prueba de una sola cola. Queremos más precisión. ¿De acuerdo? Queremos más precisión. Y en este caso queremos saber si la pendiente es positiva o es negativa. Queremos saber a qué lado de la función de distribución está nuestro verdadero parámetro. Aquí no sabemos que es distinto de 0 y puede estar a la derecha, puede estar a la izquierda. Pero para tener más precisión, vamos a hacer lo que se llama la prueba de una sola cola. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que en este caso, la hipótesis nula estaría en toda esta área. La hipótesis alternativa estaría a la derecha. ¿Cómo sería esta prueba? El test de hipótesis me quedaría que beta 2 es menor o igual que 0. La hipótesis alternativa, beta 2 es mayor que 0. Con la prueba T queda exactamente igual. Me quedaría, la prueba T me queda de beta gorro, de beta me queda beta gorro menos el valor. Es 0. Dividido por la desviación estándar, se distribuye como una T de alfa. ¿Cómo cambia la prueba T? Aquí teníamos T de alfa medios. Aquí sería T de alfa medios. En el caso de dos colas, cuando es de una sola cola, me quedaría T de alfa. ¿De acuerdo? En la prueba T es exactamente igual en términos de cálculo, simplemente lo que va a cambiar es el intervalo al cual yo voy a considerar. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver un ejemplo en el laboratorio. Entonces aquí me dicen probar la significación estadística de los parámetros de la función de regresión muestral. Por ahora no lo vamos a ver y nos dicen verificar el cumplimiento de las hipótesis del modelo KPM estimado en el laboratorio, y eso sí lo vamos a ver, ¿de acuerdo? ¿Les parece? Vamos a ver entonces un laboratorio muy cortito y después mi idea es poder hacer algún ejercicio de la guía, ¿de acuerdo? Ustedes eligen qué ejercicio de la guía les parece más. Bueno, antes de ver los datos y todo del laboratorio, quisiera abrir otro script. Vamos a abrir otro script. Vamos a ir al editor. Acá. Aquí. Entonces, este script vamos a programar juntos, ¿de acuerdo? Vamos a programar juntos. Entonces, aquí
lo primero es poner un nombre aquí con este signo de porcentaje. Esos son los comentarios que yo hago al programita, ¿de acuerdo? Entonces el comentario, lo primero es ponerle un nombre que se va a llamar mi sesión, le voy a poner, mi sesión, un nombre cualquiera, mi sesión, ¿de acuerdo? Mi sesión lo vamos a guardar, mi sesión lo vamos a guardar aquí. Editor, go, no. ¿Y dónde lo guardamos? Editor, tengo que achicar esto. No ve, aquí está. Lo voy a grabar, guardar como, lo vamos a guardar aquí en Stata, all Stata, y voy a guardar mi sesión. Mi sesión, ¿de acuerdo? Guardar mi sesión. Ay, le puse my session, perdón, chicos, ya, mi sesión. Entonces, ¿qué va a ser mi sesión? Lo primero que vamos a hacer en mi sesión es definir un largo de vectores, ¿de acuerdo? Largo de vectores. Largo de vectores. Entonces, largo de vectores, vamos a decir que P es igual a 10, ¿de acuerdo? P es igual a 10. Y, perdón, 10, 19, P es igual a 10. Siempre le ponemos un punto y coma para que no nos muestre lo que está haciendo, para que trabaje calladito el programa, porque si no, cuando yo tengo programas muy largos, se demora más en el proceso. Entonces, fíjense que lo vamos a correr inmediatamente para saber que está todo bien. Aquí me dice file es data12, cambie el folder, el archivo, donde está guardado. Y funcionó todo bien, tengo largo de vectores, P es igual a 10, aquí me muestra en este cuadradito, me muestra que P es igual a 10. Si yo despliego aquí el nombre en la hoja de comandos, yo dejo la hoja de comandos de más abajo, el P y me muestra que es 10, ¿de acuerdo? Tiene el valor 10. Ahí está. Entonces, vamos a ir de nuevo, vamos a achicar esta parte para ir a largar. Entonces, aquí vamos a crear vectores. Crear vectores. Crear vectores. Lo primero que vamos a hacer es crear un vector aleatorio, una variable aleatoria. Fíjense que aquí podemos crear variables aleatorias, podemos llegar y jugar. Entonces, vamos a decir que X es igual a una variable aleatoria. En inglés una variable aleatoria es un random. Random es aleatorio, ¿de acuerdo? Entonces con el comando rand yo estoy creando una variable aleatoria. ¿Cuál es el largo de mi variable aleatoria? Es de largo P, que es el largo P me indica el número de filas, ¿de acuerdo? Y coma 1 que me indica de una sola columna. Con eso estoy creando un vector aleatorio de largo P. ¿Queda claro esto, estimados, estimadas? Entonces ya tengo mi vector X. Guardo y run. Dime. El número 1 es para indicar que tienes el largo, es 1 que tienes una sola columna. ¿De acuerdo? Entonces, da lo mismo, sí, da lo mismo. Da lo mismo. O sea, en algunos casos no da lo mismo, pero en este caso da lo mismo. Aquí todavía no me, déjenme achicar esto para que me muestre aquí, me muestre X, ¿de acuerdo? X, y fíjense que X toma todos estos valores, ¿de acuerdo? Toma 08147, es un vector aleatorio. Es un vector de números aleatorios. Ese es X. Entonces vamos a ir de nuevo entonces aquí creamos vectores y vamos a decir que Y va a ser igual, eso lo vamos a inventar nosotros, y es una combinación lineal de X. X fue creada al azar. Como es creada al azar, si yo corro esto de nuevo, me va a dar otros valores de X, ¿de acuerdo? Son valores positivos entre 0 y 1. Voy a crear Y, perdón, es una combinación lineal de X. Le voy a decir que es igual a 2 más 0,0 punto, acá la coma,
aquí está al revés porque está en la nomenclatura inglesa, entonces 0 con punto sería 0, coma, 0 sería el punto sería la coma, 0.8 x, ¿de acuerdo? 0.8 x. Por x, aquí tengo que multiplicar, usar el asterisco para multiplicar por x. Y acá, entonces ya tengo que el vector y, ¿de acuerdo? Entonces voy a guardar y le digo run. Esto es simplemente una función de regresión que yo estoy inventando. ¿Queda claro? Y corremos, run. Cada vez me dice mi sesión, me repite aquí, ¿de acuerdo? Mi sesión se llama mi programita. Entonces, ¿cómo me queda i? Y fíjense que me queda de esta forma. Me queda acá, es una función de x. Para ver cómo se relacionan x e y, yo voy a graficar. Entonces, graficar las variables o los vectores. Entonces, para graficar, yo le voy a llamar aquí le voy a llamar la figura con el comando figure 1, entre paréntesis 1, ¿de acuerdo? Yo le voy a decir plot con el comando plot. Plot es como dibujar, ¿de acuerdo? Plot x, y. ¿De acuerdo? Plot x, y. Y aquí le voy a poner un título. Le voy a decir el título se va a llamar función lineal. El título se lo voy a poner entre comillas, función lineal, ¿de acuerdo? Cierre comillas. Entonces, graficar las variables, o sea, la relación entre x e y, ¿de acuerdo? Función lineal. Y run. Aquí, input is not valid en line, columna. Aquí me reclamó por esto. Comilla doble, sí. Lo que pasa es que en la otra es aquí. Vamos a usar la comilla doble. No debería ser comilla doble. Déjame ver. No, no es comilla doble. Esto es comilla, es alt. Ahí, espérate. Eso es una sola comilla. O no le ponemos. No, vamos a dejar ahí el título. No es, vamos a dejar sin la expresión. Es una sola comilla, pero es la comilla arriba. No, espérate, déjame dejarlo así. ¿Por qué? Ya. Con esa, con la comilla simple, ya. Entonces, título, la comilla simple es esta. Ahí sí. Ahí. Comilla simple, espérate, si es la comilla simple. Función de regresión. Puede ser por las. Ay, espérate, déjame. Ahí. Puede ser las versiones que ustedes tienen de MATLAB. No me da error. Si la puse con comilla doble. Puede ser la versión que están usando de MATLAB. No, si ya le puse comilla doble, no me. En mi versión de MATLAB me acepta una comilla simple. No vamos a sacarle. Yo le voy a sacar este comando. Si ustedes les dio, está bien. Es la comilla que está con el signo de interrogación. Y acá me queda mi grafiquito. ¿De acuerdo? Mi grafiquito. Figura 1. Aquí uno le puede agregar más cosas. Uno puede editar esto. ¿De acuerdo? Le puede editar. Le puede poner aquí los nombres a los gráficos. Le puede poner colores. Puede emplear esta. Aquí tiene muchas herramientas. Aquí al gráfico corriendo acá, figura 1, plot, aquí el título, la función de regresión y después con run. Profesora, Dime. ¿cómo ejecuta para que salga el gráfico? Ejecuto todo y como tú tienes, se ejecuta el programa y te ejecuta todo lo que tú tienes en tu script. ¿De acuerdo? Y el gráfico debería aparecer en alguna parte.
¿Pero por sí solo o tengo que apretar algún Por sí botón solo, de claro. run, por ejemplo? Cuando tú ejecutas un script, ejecutas todo lo que está en el script, ¿de acuerdo? ¿Les resultó a los que están acá? ¿A todos les resultó? ¿Te resultó? ¿A cuál? ¿Ya? Ya. Que no, mi sesión. Parece que no graban los documentos del profesor. Claro, mi sesión. Dale mi sesión. Tienes que tú le te mando mi sesión clase 2. Acá arriba, cuando tú lo guardas, guárdalo como mi sesión. Y guárdalo en donde está MATLAB. Ah, ya. Eso. Profesora, ¿A los demás les dio? ¿Lo resultó? profesora, A ver, los que están en la casa les resultó. profesora, una consulta. Sí, profe, por lo menos a mí me resultó. Una consulta, profesora, la ventana del workspace. Espérate, O sea, tiene que hablar un poquito más fuerte, que no se escucha el mucho. workspace, ¿cómo se abre esa ventana? ¿Dónde puedo encontrar esa ventana que está a mano derecha de la pantalla? Ah, esta. Sí, que no me aparece a mí. Ahí. ¿Se ve bien? Se ve su pantalla, profe, pero aparece el workspace, pero en mi programa no lo tengo. No sé cómo abrir esa ventana. ¿Cómo abrir la ventana? Con el editor. Con el editor, ¿Ya? tú tienes, aquí tienes el menú, ¿de acuerdo? Con Home, tú te vas acá. Con editor, tú te vas al script. Ya. Con el editor te vas al script. Y la ventana de... ¿Esto le resultó? Sí, bueno. Claro, tienes que ir con el signo, con este signo de porcentaje. Signo de porcentaje, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí vamos a usar estadísticas básicas, ¿de acuerdo? Estadísticas básicas. Entonces la media, vamos a decir X media, XM es igual a la media min de X, punto y coma. La media de Y es min de Y. ¿De acuerdo? Lo corremos. Aquí de nuevo, cada vez que yo, a ver chicos, cada vez que yo ejecute, me ejecuta todo de nuevo. Entonces me vuelve a mostrar el gráfico. Me vuelve a mostrar el gráfico, me vuelve a mostrar todo. ¿Y cuáles son los valores medios de X y de Y? Aquí los puedo desplegar, ¿no es cierto? XM, ¿qué valor tiene? Aquí me lo muestra más abajo. Lo muestra acá. XM, perdón, aquí lo desplegamos acá. XM, que es 0,56, y me muestra IM es 2,44. Ahora, aquí simplemente esto es para ver cómo creamos vectores, cómo jugamos con los vectores. Aquí podríamos sumar y le podríamos agregar otra cosa. Para ver, dime. Disculpe, ya el gráfico sale porque se me abre otra ventana emergente, pero cuando usted dice se ejecuta, ¿debo presionar algo en los links de arriba, por favor? Claro, para ejecutarlo, tú aprietas, te vas al editor y aquí donde dice una flechita verde, donde dice Run o F5, sería la ejecución. Perfecto. Y Gracias. con esta flechita tú dice Run mi sesión. O sea, con eso yo voy a ejecutar mi script. Voy a agregar ahora,
voy a estimar estimación de los parámetros, estimación de los parámetros. Nosotros en la clase pasada estimamos los parámetros con mínimos cuadrados ordinarios, haciendo todos los pasos lo mismo que hicimos en la clase que hicimos en la pizarra. Aquí vamos a usar una forma más simple y le vamos a llamar aquí al vector parámetros. Parámetros va a ser igual a polyfit, la función se llama poly, de polinomio, polyfit. La variable dependiente de polyfit es x, el vector x. La variable explicativa es x, el vector x. La variable dependiente es y. Y el parámetro es un parámetro lineal, por lo tanto yo le agrego 1, con una sola variable explicativa. ¿De acuerdo? Parámetros polyfit. Entonces fíjense que ¿qué me va a dar? Acá. Corro de nuevo y run. ¿Dónde tengo los parámetros? Parámetros. Quiero saber qué valores me entregó. Parámetros. Y vamos a ver una cosa maravillosa. ¿Cuáles son los parámetros? La pendiente 0,8. 0,8 mi pendiente. ¿Cuál es el intercepto? 2. O sea que aquí, ¿qué es lo que diríamos? Que estos estimadores cumplen con la propiedad de consistencia. Los parámetros que estimamos cumplen con la propiedad de consistencia. Los parámetros estimados son exactamente igual al verdadero valor de los parámetros. ¿Queda claro, chicos? Bueno, vamos a dejar esta parte. Esto lo vamos a ir haciendo todas las clases de programar nosotros. ¿De acuerdo? ¿Les gustó esto? Para que ustedes vayan aprendiendo también en la programación. ¿De acuerdo? Dado el tiempo, chicos, vamos a ir al script original que teníamos en la clase pasada y le vamos a agregar, pues, mi idea ahí es poder hacer test de hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a ir al script original en que estábamos aquí estimando los parámetros del KPM. Teníamos acá la tasa de interés, que era la tasa libre de riesgo, la tasa de interés de 30 días. Teníamos acá que el retorno de mercado era el retorno del Dow Jones y el activo nuestro era el IPSA, ¿de acuerdo? Entonces teníamos acá, que el número de observaciones, teníamos dos parámetros, K es igual a 2, teníamos acá que Y, la variable pendiente, era el logaritmo del IPSA, menos R, el retorno libre de riesgo. La variable explicativa era X1, que era el logaritmo del Dow Jones, menos R, el retorno libre de riesgo. ¿De acuerdo? Sacábamos las medias, los productos cruzados, la estimación de los coeficientes. Aquí beta 2 gorro es igual a la suma de X por Y en desvío con respecto a la media, sumatoria de X1 al cuadrado, beta 1 XM, beta y gorro menos beta 2 por X gorro. La estimación alternativa le llamamos parámetros polyfit, X1, Y, Y1, ¿de acuerdo? ¿Y eso lo usamos para qué? Para verificar que estos beta 2 gorro y estos beta 1 deberían ser exactamente igual a los parámetros que nos entrega esta función polyfit, ¿de acuerdo? Con esto dibujamos, tenemos el gráfico de la función de regresión muestral. La función de regresión muestral la construimos, si gorro es igual a beta 1 gorro más beta 2 gorro por X1. Scatter quiere decir que tenemos que hacer un gráfico de puntos. Con plot es un gráfico común y corriente, con scatter un gráfico de puntos. Hold on, guárdemelo, hold, me lo mantenga, hold, el comando hold, que lo guarde. El plot es simplemente gráfico de línea, gráfico de punto, gráfico de línea. Las etiquetas, y aquí está, es una sola coma, no sé por qué la coma yo la usé, podríamos copiar esta coma para el otro. Aquí están las etiquetas para X, la etiqueta para Y, el título, estimación del beta 1 activo, y grid on, que me muestre los cuadraditos, el cuadriculado. El ajuste del modelo, el R cuadrado, que es la suma de cuadrados,
perdón, el R cuadrado, la suma de cuadrados aplicados dividido por la suma de cuadrados totales. La suma de cuadrados residuales, la calculamos la diferencia entre suma de cuadrados totales menos suma de cuadrados aplicados. La varianza estimada de los errores, suma de cuadrados residuales dividido por n menos k. El error cuadrático medio o el error del modelo es la varianza de esto. La raíz cuadrada de la varianza estimada de los errores. Entonces, aquí le vamos a agregar los test de hipótesis, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a escribir juntos. Test de hipótesis. Para los test de hipótesis, ¿qué necesitamos para el parámetro beta 1 y parámetro beta 2? Necesitamos la varianza de beta 2. La varianza de beta 2. ¿Cómo era la varianza de beta 2? Bar beta 2, le vamos a decir, va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a sigma cuadrado gorro S2 dividido por, ¿dónde está? Acá, dividido por la suma de x al cuadrado en desvío con respecto a la media. Esa suma de x al cuadrado en desvío con respecto a la media es Sx12. Sx12 es la suma de x al cuadrado en desvío con respecto a la media. Sx12. Vamos a verificar que esté todo igual. Aquí voy a guardar. ¿De acuerdo? Sx12. Todo con minúscula. La varianza de beta 1. La varianza de beta 1 gorro. Varianza de B1. Esto es la suma de x1 cuadrado sin desvío con respecto a la media. ¿De acuerdo? Todo eso dividido por la suma de x1, 2. Todo eso lo vamos a multiplicar por S2 dividido por N. ¿De acuerdo? Ahí me quedan mis dos varianzas. Hagamos eso y después vamos a calcular las pruebas T. ¿Les parece? El otro con minúscula, que uno, eso es, los dos, uno con mayúscula y otro sin, con minúscula. Porque, Dios, personas, sí, las dos con, aquí hay uno con mayúscula y el otro con minúscula, aquí se lo ponemos con mayúscula. Vamos a dejar hasta acá, lo vamos a correr el programita y vamos a calcular las pruebas T. ¿Les parece? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos los datos. Aquí tenemos el programita y tenemos los datos. Nos vamos a Home. Estamos en el editor. Importar datos, y aquí necesitamos los datos. Y así que yo voy a, aquí necesito dos pendrives. No sé si me van a caber mis dos pendrives aquí. Voy a ir a buscar mis datos. Entonces yo le digo importar datos. Entonces los voy a buscar aquí en ARC 2111, acá, laboratorio 11 de marzo, abril, ¿de acuerdo? Y aquí se me abre esta ventanita. En la ventanita me dicen el rango de los datos, las variables, los nombres de las variables están en la fila 1, qué tipo de datos como yo los quiero, como vectores columnas, ¿de acuerdo? Vectores columnas. Aquí me dice un signo, un tick, me dice verde, me dice importar selection, pincho importar datos, ¿de acuerdo? Y ahí ya tengo mis datos. Y tengo mis datos y los voy a guardar estos datos, ¿de acuerdo? Los voy a guardar. Los voy a guardar y los voy a guardar como le voy a decir save workspace. ¿Dónde los voy a guardar? All Stata 12, no me lo acepto aquí. Nueva carpeta, escritorio, en escritorio los voy a guardar.
guardar los datos. Yo voy a tener que sacar aquí este pendrive para poder poner el otro pendrive, ¿de acuerdo? Estoy trabajando con dos pendrives distintos. Ahí. Entonces, ya tenemos los datos y simplemente ahora nos vamos al editor y corremos el programa. Run. Acá. Run. No me debería mostrar el grafiquito. El grafiquito, aquí está mi grafiquito. ¿Cómo sé que se corrió el programa? Porque me debería mostrar este gráfico. ¿De acuerdo? ¿Les mostró el grafiquito? Ya, está bonito el grafiquito, son la nube de puntos, está la función de regresión, la estimación del beta no activo, los valores, las etiquetas, etcétera. Lo vamos a cerrar y acá vamos a ver qué valores nos dieron para las varianzas. var B1, var B1, var B1, var B2. Me lo da en nomenclatura científica, pero esas son mis varianzas. Entonces, una vez que tenemos las varianzas, ahora le vamos a agregar a nuestro programita, le vamos a agregar las pruebas T, ¿de acuerdo? Entonces, test de hipótesis, vamos a decir que la prueba T para T de beta 2, T de beta 2 va a ser igual al valor estimado. ¿Cuál es el valor estimado? Se llamaba beta 2, dividido por la desviación estándar, SQRT de var B2. ¿De acuerdo? Y T de B1 sería igual a beta 1 dividido por la desviación estándar SQRT de var B1. Y ahí está, y con eso podemos ver el test de hipótesis y guardamos, corremos, ejecutamos y nos deberíamos aquí entregar, ver los valores de TB1 y el TB2. ¿Con qué vamos a comparar estos valores? Los vamos a comparar con los valores de tabla, que los valores de tabla nos van a dar los números para poder identificar acá los intervalos, el intervalo entre el intervalo de la mayor, superior y menor, o de la derecha y la izquierda, los límites de la hipótesis nula, ¿de acuerdo? O sea, aquí nosotros tenemos, lo voy a mostrar acá al tiro, T beta 1 borro es igual a menos 369, menos 369,5192 aproximadamente, no, 52. Tenemos T de beta 2 borro. ¿Qué número es ese? 1,7 por, esto me quedaría 1000,077, ¿no es cierto? Notación científica. ¿Cuáles son los valores de tabla? Los valores de la tabla de la instrucción T está en aula, está en unidad 1, ahí están todas las tablas estadísticas de la instrucción T. Tenemos que buscar los valores de T de alfa medios. Alfa medio sería T del 2,5%. ¿Cuáles son los grados de libertad? N, ¿cuál es el valor de N? Porque nosotros lo hacemos siempre con alfa al 5%. Entonces, como usted de alfa medio, te queda 2,5%. N es igual a 232. 232. N menos K, K era igual a 2. N menos K nos queda 230. O sea, tenemos 230 grados de libertad. Entonces tenemos que buscar el valor de tabla,
de t de 2,5% de 230 grados de libertad. Están en aula en documentos complementarios de unidad 1. Profe, profesora. Señorita Magría, Dígame, sí. ¿podría compartir la pizarra un segundito para al menos sacarle una foto, por favor? Ya, aquí está la pizarra. Cortita, ya. No está el 200. Al menos para que quede registro, para pasar el limpio después. Lo vieron en estadística, pero no. Ya, déjame, voy a. Ya, déjame que no lo tengo aquí. Vamos a abrir. ¿Cuánto? Ya, vamos a abrir aula. Espérate, deja aula USM. Aquí, aula USM. Aquí vamos a poner maria.farias@usm.cl. Ya. 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 Esto, iniciar sesión, correo electrónico. Ya, aquí, fuera, ya. Aquí estamos en el curso de econometría acá. Entonces, en unidad 1 están documentos complementarios. Unidad 1, documentos complementarios. Presentación acá. La econometría parte 1, econometría puntos de clase, tabla G cuadrado, T de student. Ya, acá. No me muestra nada. Ups, aquí. Distribución T student, acá, y aquí está. La probabilidad acumulada, esto es 0,085 a 0,95. 0,995. O sea, nosotros tenemos que buscar la probabilidad acumulada, ¿de acuerdo? La probabilidad acumulada, porque aquí está 0,55, es 975, porque esto es, espérate, esto es 1, esto es el 95%, sería el 5%, y le agregamos 95% más 2,5%, nos queda 97,5%. Entonces nuestra probabilidad acumulada, claro, siempre lo hacemos al 95% por convención, ¿de acuerdo? Entonces la probabilidad acumulada, aquí nos paramos en 0,975, y acá tenemos los grados de libertad, ¿de acuerdo? Los grados de libertad, esto llega hasta 1000. Aquí, claro, no podría interpolar, aquí entre 180 y 1000, podríamos usar el de 180, que es un número más cercano que el 230 al de 180. Entonces podríamos decir que la T de 2,5% sería igual a 1,973. 1,973. Vamos a dejar, y la T de 5%, para lo mismo, para ese mismo valor, la T de 0,5 sería esta, la T de 5% en la primera columna sería 1,653. Entonces, 1,653. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a salirme de aquí, voy a cerrar esto. Voy a cerrar, voy a volver a mi pizarrita.
Los que están en la casa están viendo la pizarrita. Profe. ¿Están viendo la pizarrita? Sí, Sí. señorita. Entonces, aquí me piden verificar las hipótesis del KPM. ¿Qué me dice el KPM? El KPM, voy a borrar esto, está medio desordenado. El KPM, verificar hipótesis del KPM. Aquí vamos a decir que el T de, esto es 1,973. El T de 5%, ¿cuánto era? 1,653. Entonces, hipótesis del KPM. La primera hipótesis que me dice es que, hipótesis nula, me dice que beta 1 es igual a 0, ¿de acuerdo? Porque el KPM no tiene intercepto. Por lo tanto, beta 1 es igual a 0. La hipótesis alternativa en que beta 1 es distinto de 0. O sea, yo quiero saber si el intercepto es 0 o no. El T de beta 1 gorro, era beta 1 gorro por el valor de la hipótesis, que es 0, y esto dividido por la raíz cuadrada de la varianza de beta 1 gorro. Y esto me dio, lo calculamos acá, y me dio menos 369,52. Como esto es una prueba de 2 colas, yo tengo acá, esto es T, tengo acá que esto es 0, tengo acá el límite superior es 360, el límite está dado por los valores de la T de alfa medios, ¿de acuerdo? T de alfa medios menos T de alfa medios. Entonces tengo que esto es 1,973 y aquí tengo menos 1,973. La hipótesis nula cae exactamente igual entre estos dos límites. Esto me genera la frontera, ¿de acuerdo? Esta frontera. El T de alfa medios menos T de alfa medios me generan los límites de la distribución. Donde cae, está en esa frontera, está la hipótesis nula. La hipótesis alternativa está acá. Si T de beta 1 gorro cae por la derecha, es mayor que este valor, se rechaza la hipótesis nula y diríamos que es positivo. Pero aquí tenemos que es menor que este valor. Por lo tanto, tenemos que menos 369,52 estaría a la izquierda de este valor límite. El valor de T de la tabla me establece los límites de la distribución. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Queda claro? Profe, ¿eso significa que es distinto de 0 el beta 1? Por lo tanto, se rechaza. Por lo tanto, aquí se rechaza la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Rechazamos la hipótesis nula, beta es distinto de 0. No se cumple con la fórmula del KPM. ¿De acuerdo? Por una parte, con respecto al intercepto. Con respecto al intercepto, rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto, no se verifica la hipótesis del KPM. ¿Qué pasa con la pendiente? La pendiente del KPM, la fórmula del KPM para la pendiente, nos dice que esto sería el intercepto. Para la pendiente, la fórmula del KPM, recuerden que el KPM me decía lo siguiente, me dice que el retorno del activo menos el retorno libre de riesgo es igual a beta por el retorno de mercado menos el retorno libre de riesgo. Este beta es un número mayor que 0, ¿de acuerdo? Es un número mayor que 0, no es un número negativo. Entonces, ¿cómo quedaría la hipótesis nula? La hipótesis nula, yo podría decir que esto es menor o igual a 0 y la hipótesis alternativa es que beta es mayor que 0. Si yo acepto la hipótesis nula, estaría rechazando, no estaría cumpliendo la hipótesis del KPM. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro? El T de esto sería con respecto al intercepto. T de beta 2 gorro
me da que es T de beta 2 gorro, me dio 1000. Estaba por ahí. Eso lo teníamos acá en MATLAB. 1077. Me daba 1077. Aquí no vamos a usar el T de alfa medios, porque aquí lo que estamos haciendo es la prueba de una cola. ¿De acuerdo? Aquí estamos haciendo la prueba de una cola. Aquí tengo T de alfa, esto es H0 y esto es la hipótesis nula. Entonces T de alfa es igual a 1,653. Si mi valor de T de beta 2 cae dentro de esta área, delimitada por ese número, este es mi límite, yo tengo que, no puedo rechazar la hipótesis nula, pero tengo que ese valor es mayor que 1,653. Por lo tanto, se rechaza H0. Se rechaza H0, por lo tanto digo que sí, esto es mayor que 0. Entonces fíjense que, dime. 1000, esto es 1000. ¿Es una cola porque es menor o igual? Menor o igual, claro. Es una cola porque es menor o igual. Entonces, una cola, porque tú ya estás tomando toda esta área. Al ser menor que igual, es una sola cola. Entonces, fíjense que con respecto a lo que hicimos, lo que hicimos en el laboratorio, para la fórmula del KPM, por una parte, rechazamos la hipótesis del intercepto, que es 0, pero por otro lado verificamos la hipótesis de la pendiente, que es mayor que 0. ¿Les gustó? ¿Qué les parece? ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? ¿Sí? Necesita una segunda vuelta, sí, en casa. Un repaso. Todo calzado, siempre se no vieron con datos en una, como lo que vimos en MATLAB, con datos reales. Bueno, hay que darle un poquito de vueltas, Ahora, esto es el ABC, a ver, chicos, esto es el ABC de la econometría. O sea, ustedes, por ejemplo, para el certamen, deberían, no para el control, pero esto es el ABC. Para el certamen, ustedes tienen que llegar hasta acá, a estimar test de hipótesis y obviamente cosas un poquito más complicadas, con distintos tipos de teorías. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo vamos a ver esto con una variable explicativa, lo vamos a ver con dos variables explicativas. ¿De acuerdo? ¿Qué condiciones tienen que cumplir los parámetros? ¿De acuerdo? Vamos a hacer ejercicios también hechos manualmente. ¿Cuántos test va a evaluar? ¿Todos los que están en la lista? No. Nosotros vamos a usar, de los que están en la lista, vamos a usar la T de Student, vamos a usar la F de Fisher, vamos a usar la N, la distribución normal y eventualmente una chi cuadrado. La chi cuadrado, la F, la T y la normal. La J no, la J debe ser la chi cuadrado, ¿no? Yo creo que es la chi cuadrado, pero bueno. Vamos a usar otra distribución para los, también usamos para el test de Darwin-Watson para series de tiempo. Pero eso lo encuentran, están los textos. Estimados, necesitamos hacer un ejercicio. No queda mucho tiempo. ¿Quieren hacerlo? ¿Quieren dejarlo para la próxima semana? El número 2 de la guía. Ya, hagamos el número 2 de la guía. Voy a hacerlo en la pizarra, ya no voy a compartir más PPT, ¿de acuerdo? Voy a cerrar todo esto para que aquí no compartimos más PPT, nunca más compartimos PPT.
Bueno, vamos a hacer el de la guía, el número 2. Este ejercicio es bien sencillo. ¿El 1 les costó o lo hicieron bien? El ejercicio 1 de la guía. El ejercicio 1 era aplicar las fórmulas nomás. Estaban las probabilidades. Está todo en la tablita. El ejercicio 2 es bien sencillo. Es también, aquí hay que repasar conceptos de valor esperado, de varianza y todo eso. Ya. Veamos el ejercicio 2. Entonces nos dice el ejercicio 2 guía. Ejercicio 2 guía. Nos dice el ingreso de los trabajadores de la industria sigue el siguiente esquema. Y es igual a 2000 más 0,8 por X. Me dicen que Y es el ingreso después de impuestos. El ingreso después de impuestos, ingreso neto, X representa el salario antes de impuestos. Cada trabajador o trabajadora tiene un descuento de 20% por conceptos de impuestos y contribuciones sociales. Obtenga el valor esperado del ingreso neto después de impuestos si el salario promedio es igual a 80.000. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer lo primero? Es calcular el valor esperado de I. Valor esperado de I, recuerden que el valor esperado es operador lineal. El valor esperado de 2000 es 2000. Esto me queda más 0,8 por el valor esperado de X. El valor esperado de X es el salario promedio, ¿de acuerdo? O sea, el valor esperado de X es X barra, es igual a 80.000, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me queda el valor esperado de Y es igual a 2000. O sea, todos los trabajadores tienen una compensación de 2000 más 0,8 por 80.000 y eso me queda 80.000. 64 me queda 66.000. 66.000 es el valor esperado del ingreso neto. ¿De acuerdo? El valor esperado del ingreso neto. Después me piden calcule la varianza del ingreso neto. La varianza de... Aquí hay varias formas de hacerla. Claro. Claro, porque lo que te están diciendo acá es que el X es el salario. Entonces, aquí tú le estás descontando esta parte, en esta parte, tú le estás reduciendo acá el ingreso, y le estás calculando, claro, esto sería tu ingreso neto, ¿de acuerdo? Ese ingreso neto sería después de impuestos, tú le agregas una compensación de 2.000. Esa es la estructura salarial. ¿De acuerdo? Entonces, este es el ingreso después de impuestos, en que se le agrega la compensación de 2.000. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que podría confundir. ¿De acuerdo? Si nos dijeran ingreso después de impuestos, sería esto nomás. Pero a eso se le agrega esta compensación. Sería como el bono. ¿De acuerdo? Que es para todos. Entonces nos queda el ingreso, el salario, el ingreso neto esperado, el valor esperado del ingreso neto, sería igual a esta parte, o sea, 0,8 por el valor esperado del salario, que es 80.000, nos queda 64.000, más la compensación de 2.000. ¿Qué pasa con la varianza? Para calcular la varianza, aquí tenemos dos formas. Podemos usar una formulita simplemente o aplicar directamente el concepto de varianza. La varianza de I va a ser el valor esperado de I menos el valor esperado de I, todo eso al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo? La varianza de I sería igual al valor esperado de I. ¿Qué es lo que es I? Es 2.000 más 0,8 X menos el valor esperado de Y. Eso es 2.000 más 0,8 por el valor esperado de X. ¿De acuerdo? Todo eso al cuadrado.
Los 2000 se me cancelan. Me queda que la varianza de I va a ser igual a el valor esperado de 0,8 factor de X menos el valor esperado de X. Todo eso al cuadrado. ¿Qué es X menos el valor esperado de X? ¿Qué es X menos el valor esperado de X? ¿No puede ocupar la esperanza de ir arriba? Claro, lo que pasa es que la esperanza de 66, la varianza, esto es un número, digamos, entonces tienes que llegar a una fórmula genérica. ¿De acuerdo? La varianza es una constante cero, digamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es esto de acá? Esto es la varianza de X. Esto es varianza de X. Entonces, esto al cuadrado es la varianza de X, o sea, el valor esperado. Esto me queda, esto que tenemos acá, me quedaría 0,8 al cuadrado por el valor esperado de X menos el valor esperado de X, todo eso al cuadrado. Y esto es la varianza de X. Entonces, fíjense que la varianza de I me queda igual a 0,64 por la varianza de X. Sigma cuadrado I es igual a 0,64 por sigma cuadrado X. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro? Y aquí podemos aplicar también. Dime. Pues 0,8 al cuadrado. Y aquí podemos aplicar fórmulas también. Fórmulas. La varianza es una combinación lineal en que la varianza de A más BX es igual, la varianza de esa combinación lineal es igual B cuadrado, la varianza de X. Esas son fórmulas. Pero aquí simplemente, sin aplicar la fórmula, lo deducimos. Super easy, ¿o no? No es super easy. Hay que ir soltando. ¿Ah? Y lo otro es, lo otro te dicen en la tercera parte, en cuanto cambia el ingreso, los trabajadores y los salarios varían 10%. Ahí se aplica la regresión, ¿no? Bueno, la parte 3, eso está hecho, o sea, eso es bien fácil. Y la 4 es lo mismo que hemos hecho en clase. No tuvieron problema. Esa era la escabección. Ahí se cabecearon. Bueno, la guía, esta guía debería quedar ahí fija para el control. Para el control, ustedes, el ABC del control es saber estimar el modelo, una función de regresión lineal con una variable explicativa, encontrar el R cuadrado, suma cuadrados totales, suma cuadrados explicados, recuerden las variables en definido con respecto a la media, la varianza de los parámetros beta 1 gorro, beta 2 gorro, y eso con eso ya está para el control. Propiedades de los estimadores, algunas cosas, los supuestos de comportamiento, eso es importante. ¿Qué supuestos se deben cumplir? La variable X no es estocástica, la variable X no está relacionada con los errores. Los errores tienen esperanza cero, tienen varianza constante, covarianza que es cero. ¿De acuerdo? Esos supuestos son importantes para poder, para el modelo. Los conceptos de coeficiente de correlación, lo que es la correlación, y las propiedades de la función de distribución, la probabilidad, de repente una Bernoulli, por ejemplo, ¿no se acuerdan de la Bernoulli? ¿No? Calcular la esperanza, la varianza, ¿no? Esas cosas. Como el primer ejercicio o algo más conceptual. La Bernoulli, esa es como típico que sale en variables dicotómicas. Variables dicotómicas, recuerden, eso vamos a ver mucho en el curso, pero variables dicotómicas, por ejemplo, qué sé yo,
¿se trabaja o no trabaja? ¿Está trabajando o no está trabajando? Una variable dicotómica. ¿Trabajo, estoy empleado o no estoy desempleado? Variable dicotómica. Si la probabilidad de estar trabajando es un 60%, ¿cuál sería el valor? Y estamos hablando de una función, una distribución de Bernoulli. ¿Cuál sería el valor esperado de estar trabajando? Para que lo repasen, ¿Cuál sería la varianza de la Bernoulli? ¿Ah? No les suena. Yo les voy a ver, en el texto, ¿pudieron bajar los textos o no? Los textos, el Gujarati y el Stokes Watson, ¿lo bajaron? Me lo conseguí en Stokes biblioteca Watson. cuando fui. El Stokes Watson, hay una versión en PDF que tú lo podrías bajar. Pero si no lo pueden hacer, se los voy a agregar ahí. Pero hay una parte que es repaso de probabilidades. Están todas las distribuciones, están todas las principales propiedades. También el concepto de independencia estadística, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver durante el curso. No entra en el control, pero para que lo vayan repasando. Y claro, independencia estadística, cuando dos variables son independientes. Aquí el concepto de coeficiente de correlación y covarianza son parecidos, pero no son lo mismo. Las variables explicativas son las que tienen que ser independientes entre ellas. Las variables explicativas, claro. Claro que sí. Buenos estimados y estimados, los que están en su casa, estimadas, nos vemos la próxima semana. Entonces, aleluya, mañana no hay control, se salvaron. ¿Ah? Claro, les va a ir bien en el control, ¿de acuerdo? Les va a ir bien en el primer control. Mira, el control, para que la estructura del control va a ser siempre